Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de innovación en el sector de las renovables y lo haremos con el CEO y cofundador de Silvat. Y continuaremos el programa con el espacio Digital Law, de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. El almacenamiento en forma de calor latente es una tecnología prometedora para la gestión de la electricidad proveniente de fuentes renovables. Consiste en convertir la energía eléctrica en calor para luego almacenarlo en materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico, tales como sales fundidas o líquidos orgánicos. Esta solución permite una mayor flexibilidad en la gestión de la energía renovable y ayuda a superar los desafíos de la intermitencia y la variabilidad de estas fuentes limpias. Y de todo esto hablaremos con Ignacio Luque Heredia. Él es el CEO y cofundador de Silvat. Ignacio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Montse, buenos días. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti por participar en el programa. Ignacio, para empezar y para conoceros un poco mejor, explícanos qué es Silvat. Bien, pues Silvat es una empresa tecnológica, una startup que nace, que es la evolución de tecnología que se desarrolla en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Este desarrollo de tecnología se inicia en torno al 2011, 2012 y en 2019 se funda Silvat para conducir estos desarrollos, conducirlos al mercado en forma de un producto comercial. Uh-huh. Antes, al inicio de la entrevista, comentaba un poco cuál es la tecnología que vosotros con la que trabajáis, ¿no? Yo no soy una experta, así que te agradecería muchísimo que nos explicases en qué consiste precisamente esa tecnología. Explícanos qué hacéis. Muy bien. Pues nosotros lo que estamos pretendiendo es obtener una batería eléctrica de larga duración, es decir, las baterías que se utilizan hoy en día pues cubren bien el rango de las 0 a 4 horas, digamos. Pues nosotros pretendemos ir a una batería que tendría una capacidad o digamos un almacenamiento en el que podría entregar energía a plena potencia de 100 horas, y eso lograrlo de una forma potencialmente muy barata. El cómo lo hacemos, lo has explicado muy bien al principio. El concepto de la batería básicamente es el de tener una cavidad donde nosotros vamos a meter dentro un material que almacene bien el calor. En nuestro caso, hemos apuntado a una cosa que hasta ahora no se hacía, que no se estaba haciendo, y probablemente en esto hemos sido pioneros, que es utilizar el silicio. El silicio grado metal, con una pureza del 95% aproximadamente,
tiene dos propiedades muy interesantes. Una, es extremadamente abundante, es básico, como muchos sabemos, es la arena de la playa, es la sílice, y se obtiene purificando el dióxido de silicio. Es el segundo material más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno, que oxida muchos de los materiales. Pero adicionalmente, y eso no es tan bien conocido, es el segundo elemento de la tabla periódica de los elementos químicos que tiene más calor latente de fusión. Quiere decir que yo puedo, que en su cambio de fase del sólido al líquido, yo puedo almacenar mucha energía térmica por kilo o por litro. Y eso la hace al final, lo convierte en un candidato extremadamente barato. Bien, pues yo una vez que por ejemplo, dentro de esa cavidad en la que tengo el silicio contenido en un crisol, en un contenedor que pueda mantener buenas temperaturas. Yo, ¿cómo meto la electricidad dentro de esa cavidad? Pues la meto a través, por ejemplo, de resistencias, lo que ha sido toda la vida un brasero, pues un brasero eléctrico, pues ahí lo voy convirtiendo de electricidad a calor. Voy subiendo la temperatura de la cavidad, la temperatura interior de la cavidad, hasta que llega al punto de fusión del silicio. El silicio funde a 1410 grados. Y en ese momento el silicio empieza a fundir y además se comporta un poco como el agua, en tanto en cuanto el silicio sólido flota sobre el silicio líquido, ¿no? Cuando se está fundiendo. Es como los hielos en el agua, ¿no? Y entonces luego, cuando yo haya fundido plenamente la batería, cuando haya fundido plenamente el silicio, lo que diré es que la batería está plenamente cargada. Yo no voy a seguir calentando. Me voy a mantener a esos 1410 grados. Y es en ese momento cuando uno dirá, bueno, pues ya he convertido toda esa electricidad en calor. ¿Cómo convierto ahora otra vez el calor en electricidad para recuperarlo? Y entonces ahí es donde utilizo lo que se llaman células termofotovoltaicas. Todos hemos oído hablar de las células fotovoltaicas que están por doquier, en los campos, en las casas. Pues estos son células que siguen los mismos principios de las células fotovoltaicas, solamente que en lugar de estar sintonizadas a un cuerpo negro que es el Sol a 5.700 grados, están sintonizadas a fuentes de radiación a otra temperatura, más en el rango del infrarrojo, en nuestro caso a 1410 grados. Son células que ya no son como las habituales, que son de silicio, utilizamos otro material semiconductor, que es el germanio, o otros compuestos. Y de ese modo extraemos otra vez el calor de ese silicio. El silicio volverá a congelarse, volverá a ponerse sólido, y cuando lo hayamos solidificado del todo diremos que está plenamente descargada. Ese es el principio básico de nuestra batería en Silvat. Lo has explicado muy bien, Ignacio, ha quedado clarísimo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre vuestra solución y otras energías renovables que podamos encontrar en el mercado? Una ya lo has dicho, que es mucho más barato que otras soluciones, pero ¿qué otras ventajas nos aporta? Bien, bueno, digamos, nuestra batería para lo que lo estamos proponiendo es para dar soporte precisamente a las energías renovables intermitentes, ¿no? Es decir, sabemos que las energías renovables, llámese la eólica o llámese la fotovoltaica, se han vuelto ubicuas, se han hecho tremendamente baratas, pero siguen teniendo un problema de intermitencia, no están ahí siempre que las necesitamos, ¿no? Claro. Y entonces lo que nosotros nos basamos cuando empezamos a orientar el diseño de nuestro producto, en lo que nos basamos eran en estudios que se habían hecho por ejemplo, en el MIT, un centro de gran renombre, y en el que venían a decir, muy bien, nosotros vamos a necesitar muchas energías renovables si queremos frenar el cambio climático. Para 2050 esperamos tener casi el 50% del suministro del mundo en fuentes de energías renovables, pero ¿cómo vamos a conseguir esto si son intermitentes? Necesitamos un almacenamiento que nos convierta estas fuentes intermitentes en fuentes de base, que puedan estar conectadas todo el día. ¿Cómo consigo eso? Y entonces estos señores del MIT dijeron, necesito dos cosas. Una,
en lugar de la actual duración, que suele estar en el rango de las 3 o 4 horas, yo tengo que extenderlo al rango de en torno a las 100 horas. Pensemos en una semana aproximadamente de tirar de la batería, al decirlo más llanamente. Y en segundo lugar, necesito algo extremadamente barato, lo que has dicho, Monse. Entonces, extremadamente barato, ellos lo cifraban, decía $20 kilovatio hora es lo que me tiene que costar la inversión. Nosotros hicimos nuestras cuentas y dijimos, pues a nosotros nos puede salir hasta por $10 por kilovatio hora. Pero es que los señores del MIT habían dicho, es que ahora mismo no hay absolutamente nada ni que se acerque a esos $20 kilovatio hora. No digo que seamos los únicos que podamos dar menos, hay otra. Ahora mismo está el mundo entero buscando este tipo de soluciones, y el que las busca sabe que tiene que bajar por debajo de esos umbrales. Entonces, nosotros lo que, el sueño que perseguimos es conseguir una batería que de manera económica, cuando digo estos $20 kilovatio hora, es para poder introducirla sin que el Estado tenga que cargarse de subvenciones a este tipo de cosas, para que sea razonablemente competitivo con las fuentes convencionales, llámese nuclear, carbón, gas. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso, una batería que apoye a la eólica y a la fotovoltaica y que pueda mantenerlas dando su potencia 24/7 a un coste competitivo. Y ese es, en última instancia, nuestro producto. En realidad es convertir las renovables en lo que llamamos en nuestra jerga en despachables, en que puedan estar siempre ahí. Ignacio, tú nos contabas un poco cómo nace, ¿no? Cómo nace Silvat. Nacéis un poco como una spin-off, ¿no? de la universidad, y ahora habéis pasado al mundo, digamos, comercial. ¿Cómo ha sido todo ese, desde que surge la idea a fecha de hoy, cómo ha sido toda esta evolución? Sí que han pasado por este programa algunas spin-off y les ha costado hacer ese cambio, ¿no? de investigación al mundo de a pie, ¿no? Al mundo de tengo que vender mi solución, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Es un proceso difícil, es muy bonito por otro lado, porque no deja de ser, llamémosle un barco propio, ¿no? Un barco que uno navega, ¿no? Pero, pues nosotros arrancamos en el 2019. Esta es una empresa que además la arrancamos mi padre y yo, es una empresa de padre e hijo, y a partir de ahí hemos ido... Los dos somos ingenieros, los dos, en fin. Y a partir de ahí hemos ido desde un estadio muy temprano, y eso es quizá lo duro, porque pues uno parte, en nuestro mundo se habla del TRL, que es cómo de preparado estás, ¿no? Cómo de cerca del mercado estás. Ahí hasta el TRL 10, que ya estás en el mercado. Bueno, pues nosotros partimos prácticamente de un TRL 2, ¿no? Con lo cual teníamos análisis teóricos y algunos experimentos, lo que llaman una prueba de concepto. A esas alturas uno sale y lo que necesita es financiación para arrancar, para botar ese barco que quiere navegar, ¿no? Y entonces la cuestión es que con esa madurez, pues nadie llega a creer en ti, salvo el Estado, que sí toma riesgos por este tipo de ideas, ¿no? Y es verdad, es dinero público que se invierte, se supone que en un futuro bien común, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que primero que conseguimos fueron ayudas públicas, ¿no? Y además a las dos convocatorias que nos presentamos, donde se presenta muchísima gente, sacamos en las dos el número 1. Con lo cual, tuvimos desde el principio una buena financiación y además nos obligaban, bueno, forma parte de cómo hay que presentar estas propuestas, a tener un consorcio de colaboradores que diera credibilidad al proyecto, ¿no? Y tenemos centros públicos en el consorcio y tenemos empresas llamadas Deep Tech, pero desde luego que son muy, muy, muy buenas en su ámbito. Y con todo este constructo, pues hemos ido avanzando hasta ir, digamos, alcanzando mayores niveles de madurez en lo que hacemos, tener prototipos cada vez más próximos al mercado, si bien todavía no estamos en el mercado, debo decir, de entrada. Y en un determinado momento
pues es cuando empieza a entrar el siguiente escalón de financiación. O sea, cuando uno ya a través de la financiación pública va demostrando a los demás que lo que dice no es solo papel y lápiz, pues viene el capital riesgo, no todavía el financiero, sino el capital riesgo corporativo, ¿no? Que son empresas que les parece que ese producto que desarrollas el día de mañana, pues como mínimo quieren seguirlo de cerca y como mucho, pues quizá el día de mañana quieren hacer lo propio o tener acuerdos preferenciales con la empresa que lo desarrolla, ¿no? Y ese ha sido nuestro caso. En primera instancia entró en el accionariado de Silvat una aceleradora de empresas Green Tech que depende de la Comisión Europea, que se llama InnoEnergy. Ellos fueron los primeros que, bueno, realmente no estoy faltando a la verdad porque hubo unos angels, llamémosle, es decir, una empresa mediana de desarrollo de plantas renovables que fueron los primeros que nos dieron financiación de sus fondos propios. Sí. Luego, efectivamente, vino InnoEnergy. InnoEnergy hizo una inversión en Silvat y fue nuestro segundo socio. Y luego ya sí, estos dos todavía se podría entender pues que uno es un business angel con unas características un poco particulares de su financiación, el otro es una aceleradora, también con, digamos, se podría decir que en alguna medida público, pero a continuación vino el espaldarazo de una gran empresa que es Baker Hughes. Baker Hughes para mí era, no sé, para los oyentes, pero yo me reconozco ignorante de quiénes eran y es una empresa al parecer muy grande, factura del orden de 20.000 millones y lo que pasa es que nos resulta un tanto desconocida quizá a la mayoría porque son los señores que montan las plantas petrolíferas claro. Llave en mano, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es más un mundo de los americanos, es una empresa, es una multinacional americana. Bueno, pues esa fue la siguiente que invirtió en Silvat y esta gente ya, en el fondo, sí que estaban diciendo, yo quiero ver si lo haces como dices que lo vas a hacer, porque si lo haces como dices que lo vas a hacer, yo soy el primer interesado en ayudarte a llevar esta tecnología al mercado. Y más recientemente, al mercado y yo comprarla, ¿no? Y más recientemente ha sido una empresa muy notable española que se llama Soltec, sí. La que ha invertido, eso ha sido un deal que se ha cerrado ahora hace un mes o cosa por el estilo, en abril, y esta gente pues es una empresa que son de Murcia, pero se han convertido en líderes de la fabricación de equipamiento para plantas fotovoltaicas y tengo entendido que es el segundo valor de renovables que mejor cotiza en la bolsa española. Entonces, con esto quiero decir que hemos ido yendo desde lo público hacia lo privado y probablemente nos quedan todavía, probablemente, no, seguro, nos quedan etapas por quemar en la financiación. Podemos decir que ahora estamos en un TRL 5, de tal modo que tenemos ya prototipos demostrados en condiciones próximas a la realidad, pero nos queda llegar al producto final, que además un producto final, uno de sus grandes obstáculos, por ejemplo, es la certificación del producto. Eso consume mucho tiempo y tiene una componente burocrática no despreciable. Entonces, para llegar ahí, pasaremos por siguientes rondas de financiación. Esto lo digo pues para que también las personas que quieran seguir caminos parecidos entiendan cómo funciona. Y ahí es donde ya, con ese nivel de madurez, los capitales riesgo puramente financieros empiezan a entrar y con cantidades de dinero cada vez mayores, ¿no? Y estos capitales riesgo puramente financieros lo que ya sí quieren es un retorno. Pero un retorno financiero, no un retorno en especie ni en ser preferente cliente, ¿no? Pues ese es un poco nuestro camino. Ignacio, ¿cuáles han sido los principales desafíos técnicos y asociados, ¿no? A la hora de desarrollar, que os habéis encontrado a la hora de desarrollar esta tecnología? Pues es un proyecto terriblemente ambicioso. Quizá
quizá alguien podría pensar que demasiado, ¿no? Y precisamente por eso, en alguna medida, independientemente de lo bien que supiéramos plasmarlo, he dicho que sacamos el número 1 en 2 convocatorias públicas, pues creo que fue también por la ambición que mostraba el proyecto. El proyecto tiene, digamos, podríamos decir, tres ejes principales. Dos son dispositivos que integramos dentro del sistema y uno es el sistema en sí mismo. En cuanto a dispositivos, la célula termofotovoltaica que hemos dicho que es la responsable de extraer de nuevo la electricidad a partir del calor, la célula termofotovoltaica es un dispositivo, bueno, que se conoce desde hace tiempo, pero no suele salir del laboratorio. Nosotros estamos haciendo módulos termofotovoltaicos que esto lo va a entender todo el mundo. Yo lo enfrento a una fuente de calor a 1410 grados, pero necesito que la célula que está enfrentada a esa fuente de calor esté a unos 40 grados, con lo cual hay que tenerla bien refrigerada y eso no es elemental. Además, es una célula, a diferencia de las células convencionales, en esta célula, cuando entran, en el caso del Sol, son los fotones del Sol, ¿no? Las partículas de luz del Sol, pero en nuestro caso son los fotones de esa fuente radiante, pues se comporta en una célula convencional. Uno quiere absorber todos los fotones posibles, ¿no? Pero en este caso, los fotones que nos lleguen y que no tengan fuerza suficiente para crear electricidad, lo que queremos es devolverlos a la fuente, que se reflejen, que ahí vengan con fuerza y vuelvan, pero con fuerza suficiente. Claro. Bueno, pues todo ese juego es muy complejo y lo estamos haciendo bien, estamos muy satisfechos. El segundo eje es: bueno, yo tengo el calor metido en mi cavidad y lo que no quiero es que se me escape ese calor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues se puede jugar a los aislantes convencionales y, de hecho, nosotros proponemos una solución a partir de aislantes convencionales. Un aislante convencional es algo que tiene mucha porosidad y que el calor fluye muy lentamente a través de él, ¿no? Por conducción. Pero como a estas temperaturas, sobre todo, lo que hay es radiación de calor, pues lo que nosotros hemos planteado es un espejo de muy alta reflectividad, un espejo que para el infrarrojo sea muy reflectivo. Entonces la radiación que le llega la vuelve a meter en el silicio fundido sin que se le escape. Eso en sí mismo ya es una empresa, ya es un producto, si lo conseguimos. Y el tercer eje, pues ya es la integración de todo. Entonces la integración de todo, pues es una cosa que cada día, quiero decir, cuando lo vas desarrollando, pues te vas dando cuenta de a veces lo naif que ha sido en algunas cosas, ¿no? Y la complejidad que tenía. Bueno, pues lo vas resolviendo y vas saliendo del paso, pues componiéndole muchas horas y muchas ganas. Pero el sistema en sí mismo, sin duda, es algo también muy sofisticado y complejo. Porque, Ignacio, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector de las renovables en nuestro país? Sobre todo la innovación en este sector. Bueno, yo creo que, quiero decir, siempre se ha dicho, y en este caso creo que no es sacar pecho vanamente, España es una potencia en renovables. Está reconocido internacionalmente, pese a quien pese. Lo hemos sido, por ejemplo, inicialmente en la eólica, con gran apoyo de las compañías eléctricas. Lo hemos sido de una forma un poco más, digamos, dolorosa en el fotovoltaico, pues porque hemos pasado por una serie de baches y sigue habiéndolos y tal y cual, y porque, también hemos sido durante un tiempo una potencia industrial en el fotovoltaico hasta que la República China decidió que solo ellos iban a fabricar fotovoltaico y lo decidieron y lo han demostrado. Pero digamos, todo esto que ha ido pasando ha sido gracias también a que la I+D que ha habido en España, a que la capacidad científica e ingenieril que hay en nuestro país, que hay en varias de nuestras universidades,
no sé si tanto en las empresas, pero desde luego que las empresas sí han tenido mucha participación en la I+D. Yo creo que la I+D sigue siendo la I+D más fundamental, e incluso la aplicada sigue partiendo en gran medida de las universidades, y quizás eso es un defecto de nuestro sistema, pero sin duda las empresas se han involucrado mucho en el desarrollo de I+D, en la I+D de las renovables, con lo cual yo creo que somos un referente y esto ya no es Paquito el chocolatero y sacar, digamos, y patriotismo vano, es una realidad. Ignacio, ya para ir finalizando, que nos queda un minutito para terminar, centrándonos en Silvat, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Bien, pues nuestros próximos objetivos son terminar de resolver las cuestiones. A corto plazo, pues tenemos, como siempre, una serie de cosas que resolver en nuestros prototipos actuales, tanto a nivel de sistema como a nivel de dispositivos, que he mencionado que los dos fundamentales dispositivos. Y en los próximos entre 2 y 3 años, dependerá también de cómo de bien nos fluya la financiación, y hay cosas que nos podemos controlar los tiempos también. Si bien hay una gran... hemos creado expectativas y hay demanda por entrar en Silvat o por apoyarla financieramente, pues nos planteamos unos 2 o 3 años hasta llegar a nuestro producto comercial y iniciar nuestras actividades comerciales. ¿Cuál es el objetivo al final? Pues el objetivo, alguien preguntará, ¿qué pinta va a tener esa batería, ¿no? ¿Cómo es, más o menos? Y pues va a ser, desde fuera va a ser fácil. Es un contenedor de 40 pies, es un contenedor marítimo, de esos que llevan los camiones por las carreteras y que luego se apilan en las cubiertas de los grandes barcos. Sí. Ese es el aspecto que va teniendo muchas de las cosas hoy en día, porque es fácilmente transportable, es modular, quiero más capacidad, pongo más containers y los transporto fácilmente. Habrá muchos contenedores de esos, si Dios quiere, el día de mañana en las plantas fotovoltaicas y eólicas. Seguro que sí. Ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, seguir todo vuestro proyecto un poquito más de cerca, contactar con vosotros, déjanos por favor vuestra página web para que os encuentren fácilmente. Claro que sí, pues es www.silvat, que para el que no lo sepa es como silbato, pero quitándole la O, y luego .com. Esa es nuestra página web. Tenemos también un canal de YouTube, nos pueden encontrar también en LinkedIn. En fin, conseguimos defendernos medianamente bien con las redes sociales, o hacemos el esfuerzo. Pues Ignacio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablar acerca de cómo desde Silvat estáis innovando en el sector de las renovables. Gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Monse, por vuestra atención. Ha sido un placer. Un saludo, Ignacio. Adiós. Un saludo para ti. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos el programa con nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología, en su espacio Digital Law. Jesús, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, aquí de elecciones. Una detrás de otra. Estamos de elecciones. Esto hay que ponerse las pilas. Lo que ya es sopa, ¿no? Pues 2 tazas. 2 tazas, sí, qué guay. Nada. No, es que yo ayer estaba haciendo unas cosas y dije, ostras, menudo lío hay en las empresas. No, con todo lo que ha hecho nuestro ex gobierno y el anterior de obligaciones para las empresas. Dices, ostras, ¿te das cuenta la de canales internos de información que se han generado? Bueno, hemos hablado de unos cuantos. De unos cuantos, o sea, sí. dices,
Y claro, en las organizaciones a partir de ¿Has contado cuántos? Sí, los tengo. Y seguro que me he dejado algo. En las organizaciones a partir de 50 trabajadores, el generar ese volumen de información recibida, elaborada y dada a la dirección para que tome decisiones, es un lío. Ya me imagino. Es un lío. Tú fíjate, tenemos la ley de igualdad, que tiene que hacer un protocolo de denuncias dentro del canal de acoso, que lo tiene que gestionar ¿quién? Recursos humanos. ¿No? Entonces, recibir las denuncias, las instruye, hace los procedimientos, resuelve y luego alguien tiene que tomar decisiones. Supongo que los de arriba. Sí. Ya tenemos uno, ¿vale? Protección de datos. Tenemos una recepción de tutela de derechos. En empresas pequeñas pues no hay demasiada enjundia, pero si estamos en una empresa que hace e-commerce y hace mucho movimiento, etc., pues siempre hay derechos de acceso, cancelación, rectificación, etc., ¿no? Y ahí tenemos un segundo canal de recepción de información y que hay que tramitarlo. ¿Quién lo suele hacer dentro de una empresa? O el responsable de protección de datos, que sí lo hay, o el delegado de protección de datos, que es el responsable directo, según ley, de evacuar este tema de consultas y derechos de acceso, etc. Dos. Tenemos la compliance penal, sí, ¿no? Donde ya tenemos lo siguiente, que es el canal de denuncias que hemos hablado que ha entrado en vigor y que entrará en vigor para las empresas de 50 en diciembre. Eso si la empresa no tiene un canal ético, que también va a recibir las denuncias por no cumplir, clic, el canal ético. Por cierto, al Santander le han sentenciado hace muy poco en que en su canal ético, en su código ético, hay una cosa que estaba mal, porque obligaba a los trabajadores a declarar sus otras actividades ajenas a la empresa. Y eso, lógicamente, viola derechos fundamentales. Pues sí. Pero no, lo ponían bien, porque ponía obligación de declarar las actividades con empresas no competidoras. Ya, pongas como lo pongas. Sí, me dice, o sea, que si yo tengo una tienda o tengo un bar de copas por la noche y por la mañana pues soy gestor del banco, tengo que decir que por la noche pongo copas. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Pues eso, supongo que has llegado a una sentencia arriba y han dicho que, oye, vale, muy bonito tu código ético, pero esto me lo va quitando. Sí. Y supongo que eso viene a través del canal de denuncias del código ético. Tenemos ya 1, 2, 3, 4. Pero claro, si es una empresa que hace comercio, tiene el canal de defensa del consumidor. Claro. CDC, lo que se llama CDC, canal de defensa del consumidor. ¿Y quién lo tiene que evacuar? Comercial o atención al cliente. Ya tenemos otro canal, más información y un responsable. Pero luego también tenemos informática, que también tiene que comunicar brechas de seguridad, incidencias, hackers, etc. Se los tiene que comunicar el INCIBE, se los tiene que comunicar a la autoridad competente si es empresas de seguridad de la información. Con lo cual, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vaya tela. Claro, pero, ¿y todo esto gestionado por figuras extras o por alguien de la empresa que tiene que asumir? Eso es el gran problema que tienen las empresas. Es lo que tenemos que discutir. Porque fíjate, tenemos el recursos humanos, tenemos el de protección de datos, que puede ser un interno o externo. Lógicamente, una empresa grande tiene que tener a alguien allí en el día a día, o el DPO, que suele ser externo. En compliance penal tiene que tener un compliance officer, que es el que gestionará el cumplimiento normativo. Y en una empresa el compliance, lo llaman compliance penal, pero es compliance a secas, es tan complejo como que cumplas todas las leyes. Dentro del compliance penal está el compliance fiscal. Sí, dicho así parece poco. Sí, pero el compliance es transversal. Igual que la protección de datos es transversal, porque se encarga de todos los flujos de información, entradas y salidas, y de manejo de información personal. El compliance se encarga de gestionar todo lo que es el cumplimiento normativo dentro de la empresa y a su vez recibir las informaciones de falta de cumplimiento normativo, las quejas y dar vía a las soluciones. Y todo eso evacuado para arriba. O sea, los de arriba pueden tener un pequeño lío, ¿no? Un embudo ahí. Claro, pero fíjate, en el canal de denuncias, acuérdate que también decíamos que el órgano del canal de denuncias, cuando gestionas la denuncia, tiene que haber un responsable, pero puede ser colectivo. Y puede ser un órgano colegiado, con lo cual empieza a juntar gente, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se pretende o tendría que buscar una empresa que se preocupa de todos estos canales de denuncias es buscar un responsable de canales de comunicación, canales de información,
que al final es el que coordine cada uno Todos los de los canales. responsables, ¿no? Porque luego, por ejemplo, lo que dice la ley de canal de denuncias es que tiene que haber un responsable del canal. Sí. Pero claro, ¿y si se pone enfermo? ¿Y si se nos va de vacaciones? Tiene que haber un segundo, lo puede delegar a un segundo, con lo cual empieza a juntar gente porque cada uno de esos canales Tiene que tener siempre dos personas. Tiene que tener 2 personas, o un sustituto natural. Sí, claro. Es que cada vez que creas algo, Claro. algo nuevo detrás, tienes todo lo que comporta eso. Pero fíjate que dices, bueno, no, ya tienes un árbol así, que se empieza a juntar hacia aquí y que luego tiene que reportar hacia arriba, que tienen que tomar decisiones. Claro. ¿Qué es lo más lógico? Que haya un solo responsable del canal, de los canales de información, de los canales internos de información, que subdelegue a cada uno de los jefes de área para que articulen los temas y que las decisiones, o bien se monte un colectivo de 2, 3, 4 personas que entre sí sean sucesores naturales en caso de que este se ponga enfermo o se vaya de vacaciones, pues el segundo de a bordo, ¿quién va a ser? Uno de ese comité que va a tomar todas las decisiones, porque es que si no, al de arriba nunca le vas a acabar de llevar cosas. Cada día vas a tener que hacer comités y comités y comités de información. Sí, claro. Claro, aquí es porque estamos hablando además de empresas con ya un volumen de trabajadores. O 50. Sí, bueno, 50 ya, con todo esto ya es un volumen. O 50, dices, y una empresa de 50 trabajadores puede tener... Además que antes de que llegue arriba, todo lo que tú recibes, en teoría, tienes que filtrar, ¿no? Tienes que filtrarlo, tienes que tramitarlo. No es aquello de, para arriba, Claro, para no. Tú cuando recibes una denuncia en cualquiera de estos canales, no, ya no se llaman denuncias, se llaman comunicaciones, perdona. Bueno, vamos. Sí, comunicaciones. Tienes que tramitar. Cambiamos también el vocabulario. Tienes que tramitarlas, recibirlas, evaluarlas, ver si es verdad o mentira, decidir si es un mero rumor o es una comunicación de verdad, luego ver si es verdad, ver a los testigos, los que te pueden documentarlo todo, y luego todo eso, hacer informe y subirlo hacer un arriba. informe y subirlo para el órgano de decisión. Si el órgano de decisión es el consejo de la empresa o el director general, lo vuelves majara. Del todo, directamente. Lo vuelves loco porque el director general lo que está en que la empresa funcione bien, venda mucho y gane dinero. Y todo el resto de burocracia, entre comillas, le va a sonar a chino. Con lo cual, lo que tienes que montar es un subnivel. Igual, por ejemplo, que funciona en el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una persona que delega, o sea, es delegado directamente de dirección, pero que es, entre comillas, independiente. Entonces puede tomar sus decisiones, eleva el informe y ya está. ¿Vale? Pero es el responsable último de la protección de datos en la empresa y está a la misma altura de, digamos, dirección, por debajo de dirección, ¿no? Lo mismo hay que hacer con un responsable de los canales internos de información. Claro, que él pueda tomar Que decisiones. esté al nivel del delegado de protección de datos, un nivel similar, y que él subdelegue pues, al delegado de protección de datos, al de recursos humanos por el canal de denuncias, al del canal de acoso, al de informática para el tema de brechas de seguridad, al de CDC, al de consumidores, ¿no? Entonces dices, se monta ese segundo nivel y si quieres que las decisiones no sean unilaterales, montas un órgano colegiado de 2, 3 personas y un consejo que se vayan retroalimentando entre ellos. Porque, por ejemplo, lo que no puedes hacer es que sustituyas a alguien de protección de datos cuando no esté con otro de otro canal, porque no entiende de esa materia. Y luego tienes vasos comunicantes. Por ejemplo, un tema de acoso no tiene por qué conocerlo el responsable de protección de datos, aunque ahí podríamos, es transversal, pero no tiene por qué conocerlo el de informática. Claro, no debería, en teoría. No. Por ejemplo, ¿no? Y a su vez el de recursos humanos no tiene por qué saber si ha habido una brecha de seguridad y se nos ha metido un hacker hasta la cocina. Claro. Por seguridad informática, y hay cosas de seguridad informática que el de recursos humanos o el de comercial no tiene por qué saber. Entonces, esos vasos comunicantes, la única forma de cortocircuitarlos cuando son necesarios es que arriba haya una figura que sea que controle un todo. responsable de los canales internos de información.
¿no? Y es lo que se está ahora viendo en sistemas organizativos un poquito más complejos, pero claro, más complejos. A partir de 50 trabajadores ya tienes tela, ¿eh? un montón de trabajo que hacer. Ojo, imagínate que además esa sociedad o esa empresa sea sujeto obligado de prevención de blanqueo, como una financiera. Correcto. O Encima o como una inmobiliaria. Sí, que me quedé O sorprendida como yo una en eso. inmobiliaria. O como un museo, o un museo que además haga trading de obras de arte, que también es sujeto Sí, obligado. sí. ¿No? Pues ya estás con otro panel más, que sería prevención de blanqueo. Fíjate las obligaciones que han salido de la nada tampoco, para las empresas solo para estar al día en cumplimiento normativo. No, claro, es que cuando lo ves de forma individual cada canal, dices, Claro, mira, dices, ha salido una ley sí, que exacto, tienes que incorporar sí. este canal. Dices, bueno, Claro. pero si los ves así, como tú los acabas de relatar uno detrás de otro, y todo lo que dices, madre mía, si al final Es eso. se van a crear empresas solo que se van a dedicar a eso. Bueno, es que una de las características y de las consultas que hemos hecho es decir, oye, yo puedo subdelegar, o sea, yo como dirección general, puedo nombrar que el responsable de canales de información sea un externo. ¿Y se puede? Se puede. Pues Porque, ahí hay un por buen... ejemplo, o que sea uno de los miembros siempre nato de ese comité, que sea un externo. ¿Por qué? Porque sabes la normativa. Si eres abogado, pues conoces todo esto, porque tienes deber de secreto, puedes conocer de cualquier panel. Si encima eres abogado tecnológico, no tienes ningún problema en conocer de informática. Claro. Entonces dices, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y lo que se está empezando a pensar y hacer es que a nombrar despachos que sean el responsable de canales internos de información. ¿Por qué? Porque pueden ser transversales en toda la línea de negocio. Entonces lo único que tienes que hacer es ese despacho, tomar las decisiones, conocer, hacer las tramitaciones, que es lo más complicado, averiguar si es verdad o mentira, hacer el informe y reunirse con el consejo una vez cada N, cuando haya que pasar consulta. Mira, tenemos de aquí, de igualdad, tenemos este tema, pum, hemos dicho que no. Este tema de protección de datos hemos evaluado, pam. En canal de compliance penal hemos hecho pam. Hemos tenido una brecha, hemos tenido tal. Con lo cual el consejo o la dirección general se simplifica mucho todo el tema. Qué buena línea de negocio esa, para los despachos. Sí. Te lo digo, ¿eh? Sí, pero. También hay pero en Sí, eso. pero claro, por conocimiento. Porque Bueno. lógicamente al final tienes que ultra especializarte. ¿No? O sea, si un despacho que se quiera encargar de todos estos temas. Bueno, en la especialización está el éxito, eso ya. Eso también es verdad. Pero que como línea de negocio está bien, pero justamente es lo que hemos dicho, ultra especialización. Abogados que sepan de tecnología, hay. No tantos. Abogados que sepan de igualdad y de acoso, bueno, sí que hay, ¿no? Porque los laboralistas están en el tema. De protección de datos, bueno, ahora ya empieza a haber unos cuantos que ya entienden, ¿no? Ya llevamos un tiempecito Sí. con eso. De compliance penal o de compliance a secas, pues hombre, aquí hablamos de cumplimiento normativo y los que han estado en áreas de negocio de empresas, pues ya empiezan a calibrarlo todo. Y el resto es saber cómo funcionan las líneas de comunicación de la empresa, porque lo más importante como especialización es que encima conozcas la empresa. O sea, tampoco puedes meterte de cabeza, porque lo importante en una empresa, la que sea, es conocer el negocio. Puedes conocer el negocio si has tratado cientos, miles de empresas, ¿no? En cualquiera de las áreas, con lo cual más o menos ya sabes cómo funciona la organización, y el resto es situarte un poquito en temas organizativos, montar los protocolos de actuación bien definidos, esos protocolos subirlos a consejo para que te los aprueben, porque lógicamente toda la decisión de arriba viene de arriba, y una vez que has montado todos los protocolos, la ejecución. Tan simple como eso. Bueno, tan simple, la palabra simple Sí. aquí, no sé yo. Bueno, pero siempre tienes que, cuando ves un problema tan grande o con tan liado, porque todo esto se lo planteas a un director general y no sabes de lo que están hablando, Sí, claro. lo tienes que simplificar. Oye, mira, Correcto. eso es tan fácil como que yo te haga un protocolo Ahí de te doy la actuación, razón. bla, que va a ser tan complicado o tan adaptable como tú quieras, si conoces la organización, y hay que hacer aprobarlo, ejecutarlo y comunicarlo. Igual que el canal de denuncias, tenemos que comunicarlo a los trabajadores y a terceros y publicarlo en la web. A partir de ahí tenemos que montar los diferentes canales de denuncias. Incluso se podría llegar a pensar en un solo vehículo de entrada para todos los canales, y entonces, como montas un responsable de denuncias o de canales de internos, él o su departamento ya va filtrando esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí. Entonces es muchísimo más fácil, es mucho más ágil. ¿Vale? Y luego lo siguiente es
cómo instrumentas ese canal de denuncias o esa recepción de información. Porque la ley dice una serie de cosas, pero no te prohíbe otras. O sea, por ejemplo, todo el mundo habla de que el canal de denuncias o el canal de protección del denunciante, bla, 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 es informático, ¿vale? Sí. Pero puede ser que te cite alguien en el bar y te cuente algo. Sí, somos latinos. Somos latinos, ¿no? Luego lo siguiente, ¿cómo compruebas la confidencialidad? ¿Cómo preservas esa confidencialidad? Si tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empiezas a cruzarte información, la confidencialidad que complicada. lleva en todas estas cosas. Ya no es porque conozcas que hay acoso o quién ha intervenido, no, sino es que la confidencialidad. ¿No? En los países latinos yo te cuento un secreto y porque sé que tú no se lo vas a contar, pero es que tú tienes otra amiga que se lo va a decir, no, yo tengo una amiga que sé que esa no se lo va a contar a nadie. Todos tenemos un amigo que no se lo cuenta nunca a nadie. Eso es. Con lo cual, al final, en los países latinos, pues el círculo de confidencialidad, es cuanto menos complicado, ¿no? Pues eso lo que intentas preverlo es montar un comité o un director o un despacho que lleve todos los canales internos de información y a su vez monte la estructura y monte el árbol. Y así simplificas muchísimo más. Pues muy fácil. ¿Te ha parecido? Maravilloso. Maravilloso. Ya está, ya sabes. Línea de negocio. Línea de negocio rápida. Y además se puede informatizar, que es lo más maravilloso del mundo. Ah, bueno, sí, eso es importante. Claro. Pues Jesús, como siempre, muchas gracias por la información. Hemos traído el problema y la solución. Sí, es maravilloso. Sí. Total. Cada semana sí. Es siempre difícil. Te lo digo yo, que con algunas leyes traer la solución es complicado. Es complicado. Así hasta las elecciones. Ay, madre mía. Bueno, Jesús, hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.